Hola, hola, otra vez soy yo apareciendo por acá después de varias semanas de estar un poco perdida. La verdad tengo una buena justificación y es de lo que quiero hablar en este episodio. Primero contarles que este episodio viene con una nueva temporada. No pensaba hacer diferentes temporadas del podcast, pero una de las reflexiones que hice en este tiempo es que el cambio existe, es inevitable y claramente yo estaba pasando por una etapa del cambio muy marcada y quiero hacer un tributo a ese cambio que tuve en estas últimas semanas haciendo una nueva temporada del podcast. Entonces esta es la temporada número 2 del podcast Eres la Respuesta. Miren, la razón por la que yo no había vuelto a grabar nuevos episodios era porque sentía que estaba pasando un proceso de reinventarme. Y yo creo que uno tiene que estar muy cómodo con uno mismo, tener demasiado claro el norte que uno tiene, la forma en la que uno quiere compartir sus ideas, sus pensamientos y qué es lo que realmente quiere compartir. Y la verdad, este tiempo fue un tiempo de definir eso en mi vida. Y por eso no me sentía cómoda grabando nuevos episodios, porque sentía que primero tenía que trabajar en mí para luego compartir todos esos aprendizajes que tuve. Ya pasé por esa etapa, creo que ya tengo más que claro todo lo que quiero, mi norte, qué es lo que quiero compartirles por acá y sobre todo cómo quiero transmitir esos diferentes aprendizajes que yo voy adquiriendo diariamente. Y una de las diferencias más marcadas que van a ver en esta nueva temporada es que ya no quiero ser tan estructurada con los temas de los que quiero hablar y más bien quiero que las palabras me vayan saliendo del corazón en el momento. En este primer episodio de esta nueva temporada quiero hablar de una palabra que es en la que puedo resumir estas semanas y es en la palabra reinventarse. Miren, para mí reinventarse implica muchísimas cosas, entre ellas es tener muchos cambios en diferentes aspectos de la vida. Eso implicaría, no sé, a nivel físico, mental, espiritual, emocional, de relaciones, vida social, entorno y muchas otras. Yo lo veo como crear una nueva versión de uno mismo. Y lo más importante para crear una nueva versión es saber cuál es tu versión actual, para poder definir un punto de partida, un punto de llegada y poder trazar el camino y tener muy claro cuáles son esos cambios o esos ajustes que debes hacer en tu vida para poder llegar a la meta o a esa nueva versión que quieres construir. Bueno, y lo que yo quiero hacer en este episodio es contarles mi experiencia de cómo me reinventé, lo que tuve que aprender y las cosas que hice para lograr implementar cambios en mi vida que me acercaran a la versión que yo quería lograr. Lo primero que yo creo que todos deberíamos hacer, aunque confieso que en esta oportunidad yo no tuve que hacerlo porque fue algo que definí hace aproximadamente 2-3 años, es saber en quién quiero convertirme. ¿Qué versión tuya quieres lograr? Eso es clave. Es súper importante que todos sepamos quién queremos ser. Y yo creo que esto va muy ligado a todas las metas y los objetivos personales que tiene cada uno. Tal vez muchos de pronto ni siquiera sepan cómo definir una meta, cómo definir un objetivo. Creo que ahora que lo pienso quiero hacer un episodio más adelante sobre esto, pero para no desviarme del tema principal de este episodio, es súper importante que todos tengamos metas, tengamos objetivos y tengamos un norte, porque como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, de verdad, las metas y los objetivos son súper importantes y esto nos va a ayudar a saber en quiénes tenemos que convertirnos para poder lograr esas metas. Entonces, primer paso, definir cuál es la versión que quiero lograr de mí. Yo creo que eso es lo primero. ¿Eso qué marcaría? Marcaría como nuestro punto de llegada. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Sería definir nuestro punto de inicio y eso sería definir quién estoy siendo yo en este momento, cuál es la versión que yo estoy siendo de mí.
Y yo quiero que cada uno se responda estas preguntas de la manera más sincera posible. Lo primero es que evalúes los hábitos que tú tienes en este momento. Por ejemplo, ¿a qué horas te levantas? ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Si haces alguna actividad física o no. Si te preocupas por ser una persona saludable o no. ¿Cuál es el tipo de personas que te rodea en ese momento? ¿Cómo están tus finanzas? ¿En qué estás gastando o invirtiendo plata, dinero? ¿Te sientes feliz en tu ámbito profesional? ¿Cómo son tus relaciones familiares? ¿Trabajas diariamente por un propósito superior o simplemente lo haces para sobrevivir? Y la verdad podría quedarme aquí muchísimo tiempo haciéndote preguntas que deberías tener presentes para definir quién estás siendo en este momento y la versión que estás protagonizando de ti mismo. Lo importante en este punto es que logres tener una idea clara de ti, de lo que estás siendo actualmente. Puedes utilizar esas preguntas que te acabo de hacer como una referencia, como punto de partida, o también puedes hacerte todas las preguntas que quieras. Es simplemente como un tema de autoevaluación, que te pongas como si fueras tú un espectador de ti mismo para que veas desde afuera lo que estás siendo. Entonces vamos así. Lo primero, definir quién quiero ser para tener clara la meta. Lo segundo, definir quién soy en este momento para tener claro el punto de partida. Ahora, en este orden de ideas, ¿qué creen ustedes que es el siguiente paso? ¿Qué une el inicio y la meta? El trayecto, ¿verdad? El camino, las cosas que tenemos que pasar y superar para poder llegar a ese punto final. Entonces, el tercer paso en todo este tema de reinventarse es definir cuál va a ser ese trayecto que yo voy a tener que recorrer. Pero más específicamente es definir cuáles van a ser esos cambios que yo tengo que hacer, esos ajustes que alejan a esa versión que yo quiero lograr de la versión que yo soy en este momento. Por ejemplo, les voy a abrir mi corazón y les voy a poner mi propio ejemplo. Les voy a hablar de mí. Yo siempre he tenido muy claro cuál es la versión que yo quiero ser. Yo me visualizo como una mujer muy exitosa, como una mujer que le sirve a las demás personas de ejemplo para inspirarlas a que vivan su mejor vida, a que construyan su mejor versión. Pero en estos meses me di cuenta que estaba siendo una persona muy alejada de eso que yo quería lograr. Y yo misma me empecé a hacer esas preguntas que les compartí hace unos minuticos y me di cuenta que yo no estaba siendo coherente con la versión que yo quería lograr. Yo no estaba teniendo hábitos de una persona que es exitosa, que sirve como ejemplo y que también inspira a los demás a construir su mejor versión, porque yo no estaba haciendo mi mejor versión. Entonces, ¿yo qué hice? Y eso es lo que les sugeriría yo o les aconsejaría que hicieran en este tercer paso de definir la trayectoria. Yo hice una lista de cosas que yo identificaba que tenía que cambiar. Y de pronto, para que sea un proceso más fácil, lo que pueden hacer es hacer una lista de las características que tienen actualmente como personas, cosas que sean más específicas, más concretas, y las mismas características que debe tener esa nueva versión que ustedes quieren ser. Y entonces lo que hacen en este tercer paso es mirar esa versión actual que son y esa versión que quieren lograr, en cuáles de esas características hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo siempre había soñado con estar en el club de las 5 a.m. También esto va a ser un tema del cual hablaré más adelante. Pero yo siempre había querido incorporar ese nuevo hábito en mi vida. Pero me estaba dando cuenta que yo estaba siendo una persona que estaba trasnochando muchísimo y no trasnochaba ni siquiera haciendo cosas que fueran importantes, sino de verdad perdiendo el tiempo con mi celular, en redes sociales,
de verdad malgastando el tiempo. Entonces obviamente trasnochaba, para mí era imposible levantarme para las 5 de la mañana, entonces me levantaba muchísimo más tarde y prácticamente ya había perdido toda mi mañana. Entonces, por ejemplo, ese fue uno de los ajustes que yo siempre había identificado que tenía que hacer. El no perder mi tiempo en las noches, sino dormirme más temprano para poder ser capaz de levantarme más temprano, porque sentía que esa característica y eso era algo que me alejaba de la versión que yo quería lograr. Y otra cosa puntual, en mi caso, para no extenderme mucho y solamente darles 2 ejemplos concretos de ajustes que yo tuve que hacer en mi vida, es que yo me considero una persona súper animada. Yo soy una sí a todo, me encantan los planes de salir con amigos, ver gente, las fiestas a veces me gustan porque paso rico. Pero también me estaba dando cuenta que ya me estaba exagerando un poquito, se me estaba yendo la mano en este tema y también sentía que eso era algo que me estaba alejando de la persona que yo quería lograr, de esa versión mía que yo quería construir. Entonces, eso era algo que yo sabía que tenía que cambiar si quería lograr dar un paso hacia esa nueva yo. Y créanme que si les contara todos los ajustes que identifiqué que debía hacer, me quedaría aquí mucho tiempo, pero les cuento esos 2 en específico para darles a ustedes ideas de lo que deberían hacer. Entonces mi invitación es esa, que hagan una lista de esas características concretas, miren cuáles son las que más tienen que ajustar para poder acercarse a esa nueva versión, y esto les va a servir sobre todo para que empiecen a hacer un poco más de conciencia en sí, en quiénes están siendo ustedes en este momento. Yo creo que muchas veces vivimos y hacemos las cosas y se nos va el tiempo y la vida y ni siquiera somos conscientes de qué estamos haciendo y quiénes estamos siendo. Entonces, de verdad que esto es una herramienta súper valiosa para eso. Y ahora, ¿cuál asumiríamos que es el paso siguiente? Hacerlo, ¿cierto? Hacer esos cambios y esos ajustes que sabemos que debemos hacer. El problema o el reto es que hacerlo, aunque suene muy sencillo, creo que es la parte más complicada. Y esto de accionar y de hacer lo que sabemos que debemos hacer para implementar nuevos hábitos en nuestra vida y forjar una nueva identidad es tal vez la última etapa del cambio. Antes de eso está que no sabemos que queremos cambiar algo, luego sabemos que queremos cambiar algo, luego sabemos concretamente qué queremos cambiar y por último lo cambiamos. Pero sinceramente y por experiencia propia, hacer esos cambios no es algo que sea de la noche a la mañana. Realmente creo que hay que pasar por muchas cosas, muchas experiencias, vivencias, para poder realmente tomar la decisión de accionar para implementar esos ajustes que desde un principio sabíamos que teníamos que hacer. No es que yo lo pienso y de verdad me sorprende, y no a modo de juzgar porque pues yo también lo viví, pero me parece increíble que los seres humanos sepamos lo que tenemos que hacer para estar bien, para estar mejor de lo que estamos en este momento. Sabemos exactamente lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pero eso es algo con lo que luchamos todos los seres humanos. Creo que todos hemos pasado alguna vez por esa situación en la que somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer y no accionamos. Y aquí voy a entrar a mencionar algo que sé que todos también hemos escuchado, y es que la vida nos intenta mostrar lo que debemos hacer primero a las buenas, pero si no hacemos caso, entonces adivinen qué, pues es a las malas, ¿cierto? Todos hemos experimentado que la vida es una montaña rusa que tiene sus altos muy altos, pero también tiene sus bajos muy bajos. Y cuando me refiero a esto de que la vida nos enseña las malas, es cuando tocamos fondo
y cuando realmente decimos como, uy, necesito hacer algún cambio en mi vida porque, o sea, más abajo no puedo llegar, más abajo no puedo llegar. Tengo que hacer todos los cambios que sean necesarios para poder impulsarme para arriba porque ya estoy tan abajo que ya más abajo no puedo llegar. O sea, ya tengo que tomar acción y ya sí es en serio que tengo que cambiar todo eso que desde un principio sabía que tenía que cambiar. Y yo me atrevería a decir que la mayoría de personas que han logrado reinventarse y hacer cambios gigantescos en sus vidas ha sido porque han tocado fondo y se han dado cuenta que cambiar ya es la única opción que tienen. Y aquí haciendo un flashback de mi vida, creo que cada vez que yo me he reinventado y he logrado hacer grandes cambios, ha sido porque sí, he tocado fondo. Y la verdad, esta no fue la excepción. Creo que tuve que verme en un punto bajo, en un aspecto de mi vida para saber que tenía que cambiar. Y ya no solo saberlo, sino hacerlo. Porque créanme que entre saber algo y hacer ese algo o llevarlo a la práctica hay una brecha muy, muy grande. Todo esto se los digo por una razón y es porque a pesar de que los bajos de la vida son muy necesarios y los bajos yo siento que nos muestran muchas cosas que en los altos no podemos ver, no tenemos que esperar tocar ese fondo o estar en un bajo de la vida para hacer los cambios que sabemos que nos convienen y sabemos que nos van a llevar a una mejor experiencia de vida de la que estamos teniendo en este momento. Si tú hoy ya logras ser consciente de la persona que eres y tienes claridad de la persona en la que te quieres convertir y ya identificaste qué es exactamente lo que tienes que hacer para lograr pasar de una versión a la otra, de verdad, acciona. Toma acción, implementa esos cambios en tu vida. Hoy es el mejor día para que empieces a construir esa versión. De verdad, no hay que esperar que algo malo nos pase para tomar acción. No dejemos que se nos vaya la vida protagonizando un papel que a lo mejor ni siquiera queremos protagonizar. Accionemos hoy, cambiemos hoy eso que sabemos que tenemos que cambiar para que empecemos a vivir una vida diferente y una vida mejor. Vean, hay algo que a mí me encanta decir y es que nosotros no atraemos eso que queremos ni lo que ponemos en nuestros mapas de sueños al principio del año. Atraemos lo que somos. Y si nos enfocamos en construir nuestra mejor versión, todo eso que siempre hemos querido y que queremos va a llegar por añadidura. Entonces, ¿cuál es la invitación con este episodio? Que se reinventen las veces que sean necesarias para que construyan la mejor versión de ustedes mismos y puedan atraer la vida que siempre han querido. Miren, las oportunidades llegan para los que están preparados. Entonces, de verdad, enfóquense en ustedes y prepárense. Y nada, sean su mejor versión. Y créanme y confíen en que todas las cosas bonitas de la vida van a llegar. Y llegan cuando seas la persona indicada para recibirlas. Tenemos que ser coherentes y no podemos esperar que lo mejor llegue a nosotros si nosotros no somos la mejor versión. Los espero en el siguiente episodio de esta nueva temporada.